Hablo del grupo de Caucasia, que fue el grupo que califiqué. Algunas personas ganaron, algunas otras perdieron. El examen parcial pues todavía no lo he calificado porque apenas antier recibí el paquete. Entonces ya durante este fin de semana pues yo creo que ya está la nota para los muchachos de Caucasia. Y los muchachos de Puerto Berrío pues ya le preguntan al profesor Wilmar a ver para cuándo les tiene la nota del parcial. Lo otro que quería decir, muchachos, a los muchachos de Caucasia es que el 24 de este mes, o sea, dentro de 8 días más o menos, voy a estar viajando pues para reunirme con ustedes para que hablemos precisamente sobre el quiz 1, sobre el parcial 1 y sobre el parcial 2. Vamos a estar hablando y vamos a estar respondiendo dudas por allá en Caucasia. Bueno, y lo mismo para los muchachos de Puerto Berrío. El profesor Wilmar va a estar viajando el día 24 y yo voy a estar viajando a Puerto Berrío más adelante para hablar con los muchachos de cálculo, ¿cierto? Entonces vamos a vernos más adelantico. Entonces el 24, muchachos, el 24. Carlos, hay una llamada por acá. Hola. Profe, qué pena, ¿me puede repetir usted? O sea, usted va a venir el 24 y va a hacer el parcial ese mismo 24. No, yo dije, voy a ir el 24 y vamos a hablar sobre la nota del parcial 1. Les voy a entregar el parcial 1 el día que viaje. Y vamos a hablar sobre el parcial 2. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a responder dudas sobre el tema del parcial 2. ¿De acuerdo? Y recuerden, muchachos, que el tema del parcial 2 es el tema que hemos estudiado que vamos a ver hasta el día de hoy, que no entró en el parcial 1. O sea, todo lo que es funciones racionales o expresiones racionales, incluyendo descomposición en fracciones parciales, expresiones racionales propias, expresiones racionales impropias, y lo mismo pues que las funciones exponenciales y logarítmicas que ya empezamos a ver con el profesor Wilmar la clase pasada. ¿Qué vamos a hacer hoy, muchachos? Hoy vamos a mirar básicamente tres cositas: ecuaciones exponenciales, ecuaciones logarítmicas, sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Esas son las tres cosas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, hoy vamos prácticamente a terminar el tema del segundo parcial, ¿cierto? Vamos a terminar el tema del segundo parcial con ecuaciones exponenciales, ecuaciones logarítmicas y sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. En otras palabras, toda la herramienta que nosotros trabajamos con el profesor Wilmar o que él nos mostró, la vamos a usar hoy para resolver ese tipo de ecuaciones. Básicamente para eso es que uno estudia primero las propiedades de las funciones exponenciales, de las funciones logarítmicas, es para poder encontrar las soluciones de esas ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Entonces vamos a comenzar, muchachos. ¿Esa llamada quién era? No sé, de pronto puede haber sido Jorge desde... Sí. Pues digo yo, no sé. Ah, bueno. No reconozco ese IP. Esta era cámara 3, ¿cierto? O cámara 4. Cámara 1. Ahí está bien, cámara 3. Bueno, muchachos, entonces aquí está el resumen que he preparado de la teoría que aparece en el libro sobre ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Esta es la sesión número 12. Entonces vamos a trabajar ecuaciones exponenciales, ecuaciones logarítmicas, sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Muy bien. Entonces los objetivos son claros. Conocer las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. O sea, profesor, ¿qué es una ecuación exponencial? Profesor, ¿qué es una ecuación logarítmica? Eso lo vamos a mirar el día de hoy. Resolver algunas ecuaciones exponenciales y algunas ecuaciones logarítmicas o usando las propiedades de las funciones exponenciales y de las funciones logarítmicas. Y por último, mirar a ver si existe la solución de algunos sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, que es lo que estaremos trabajando pues al final. Bueno, muchachos, entonces la primera pregunta, ¿cierto? Profesor, ¿qué es una ecuación exponencial? Una ecuación exponencial es simplemente una ecuación en la cual la incógnita se presenta como un exponente. ¿De acuerdo? Vuelvo y repito, una ecuación exponencial es una ecuación en la cual la incógnita se presenta como un exponente. Eso es lo que nosotros llamamos ecuación exponencial. Recuerde que era una ecuación polinómica. En una ecuación polinómica
la incógnita aparecía en la base, no aparecía en el exponente. ¿De acuerdo? Entonces esa es la diferencia con la función exponencial. Ahora las funciones exponenciales van a tener la incógnita como exponente. Entonces eso es lo que nosotros llamamos función exponencial. Entonces vuelvo y repito, lo que aparece en la pantalla es, ¿qué es una ecuación exponencial? Es una ecuación donde la incógnita se presenta en el exponente. Eso es lo que aparece ahí. Muy bien, y abajo dice, ¿qué es una ecuación logarítmica? Una ecuación logarítmica es una ecuación en la cual la incógnita se presenta o en la base o en el argumento del logaritmo, que ya lo vimos, ya sabemos más o menos qué es un logaritmo, ¿cierto? Hoy vamos a seguir repasando todos esos conceptos, muchachos. Entonces vuelvo y repito, primeras dos definiciones. ¿Qué es una ecuación exponencial? Es una ecuación en la cual la incógnita aparece en el exponente. Segundo, ¿qué es una ecuación logarítmica? Una ecuación logarítmica es una ecuación en la cual la incógnita se presenta o en la base o en el argumento del logaritmo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces esas son las definiciones pues que estamos dando. Estas definiciones, muchachos, no aparecen en el texto guía. Estas definiciones no aparecen en el texto guía. Yo las introduje, pero estas definiciones no están en el texto guía, entonces si quiere anótelas, porque el libro no hace mucha claridad sobre las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas en este sentido, ¿cierto? Él lo que hace es suponer que ya sabemos qué es una ecuación exponencial, qué es una ecuación logarítmica y empezar a trabajar. Entonces vuelvo y repito, una ecuación exponencial es una ecuación donde la incógnita se presenta en el exponente, y una ecuación logarítmica es una ecuación donde la incógnita se presenta o en la base o en el argumento del logaritmo. Esas son las dos cositas que tenemos ahí, para que las anote, bien sencillas. Muchachos, una cosa antes de que se me olvide, vea, como ustedes saben, nosotros estamos montando las clases o las sesiones que estamos trabajando acá, estos resúmenes que nosotros estamos haciendo en diapositivas, los estamos haciendo y los estamos montando a la plataforma. Yo quiero que levanten la mano quienes de ustedes han visto estas sesiones que nosotros preparamos en la plataforma. Profe, yo le escribí un correo pidiéndole el favor de que me regalara el link porque en Livestream no aparecían las clases de la semana pasada. La sesión 10. Sí, señor. La sesión 10. Bueno. La del jueves de la semana pasada. Bien. Donde hubo fracciones impares. Donde vimos fracciones parciales. Fracciones parciales. Bueno. Miren, una cosa, muchachos, la cosa es esta. La sesión número 10 no me la dejó montar porque me aparece que está lleno, que ya está la capacidad máxima al tope. Entonces necesito averiguar. Yo ya borré las sesiones desde la 1 como hasta la 6 o hasta la 7, que ya eran sesiones viejas del primer parcial. Las sesiones 8, 9 que están ahí son las que ya he montado. La sesión 10 no me la deja montar, entonces necesito averiguar qué está pasando, porque las otras ya la borré y me dice que la capacidad de la plataforma está llena. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a investigar a ver qué pasa. Pero las vamos a entrar por ahí mismo por Livestream, profe. No, en la plataforma. En la plataforma, en la página de Udiarroba. Ahí están todas las sesiones, ¿cierto? Ahí va a estar entonces las sesiones para el segundo parcial también, muchachos. ¿Cuáles son las sesiones? Las sesiones 8, 9, 10, 11 y la que estamos viendo hoy, que es la sesión 12. ¿De acuerdo? Esas son las sesiones para el segundo parcial. Y repito, para las personas que llegaron tarde, el 24 vamos a estar viajando el profesor Wilmar y yo. El profesor Wilmar va a estar viajando a Puerto de Río, yo voy a estar viajando a Caucasia para hablar de 3 cosas. Una del quiz 1, la segunda del parcial 1 y la tercera del parcial 2. Hablando, no haciendo el parcial, sino hablando sobre eso. O sea, vamos a responder dudas. Y el parcial 2 pues quedará programado para después de la visita. ¿Está claro, muchachos? ¿Está claro? Bueno, vamos a continuar entonces con estas diapositivas.
Ahora sí. Entonces, muchachos, observen estas ecuaciones, estos ejemplos. La primera ecuación es e a la 2x menos 12 a la x más 1 igual a 0. Eso se llama una ecuación exponencial. Profe, ¿y por qué se llama ecuación exponencial? Porque fíjese que la incógnita aparece en el exponente. Fíjese dónde está la incógnita x. La incógnita x aparece en el exponente. E a la 2x menos 2e a la x más 1 igual a 0. Ecuación exponencial, la primerita. Esta que tenemos acá. Listo, Carlos. La segunda, 25 a la 2x igual a 5 x al cuadrado menos 12. ¿Por qué es una ecuación exponencial? Porque la incógnita aparece en el exponente. Vuelvo y repito la segunda, 25 elevado a la 2x igual a 5 elevado a la x al cuadrado menos 12. Ese menos 12 está en el exponente también. Entonces fíjense, esas dos ecuaciones son ecuaciones exponenciales, muchachos. Y las dos ecuaciones que aparecen abajo son ecuaciones logarítmicas. Entonces se presenta esta, logaritmo de 2x menos logaritmo de x menos 1 igual a 0, ecuación logarítmica. ¿Por qué? Porque la incógnita aparece dentro de un logaritmo. La incógnita aparece dentro del logaritmo. La última, logaritmo con base x menos 2 de 3x menos 2 igual a 2. Ecuación logarítmica. ¿Por qué? Porque la incógnita aparece tanto dentro del logaritmo como en la base del logaritmo. Entonces vuelvo y repito, muchachos. Las dos primeras son ecuaciones exponenciales. ¿Por qué? Porque la incógnita aparece en el exponente. Las dos últimas ecuaciones son lo que llamamos ecuaciones logarítmicas y aparecen. Y la incógnita aparece tanto en el argumento, algunas veces, como en la base, ¿cierto? Entonces, con que aparezca en una de las dos, ya se llama ecuación logarítmica. La primera es una ecuación logarítmica porque la incógnita aparece dentro del logaritmo. La segunda es una ecuación logarítmica porque la incógnita aparece dentro del logaritmo y como base del logaritmo. Bueno. Bueno, muchachos, y les tengo malas noticias para resolver este tipo de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Las malas noticias son estas. No existe un método, no existe una receta que le permita a usted encontrar, si es que existe, las soluciones de una ecuación exponencial o una ecuación logarítmica. En este tipo de ecuaciones lo que uno tiene que utilizar es el ingenio. Acá no existen recetas. O sea, no hay un método. Hasta ahí se me acabaron las diapositivas. Lo que sigue de aquí en adelante son ejercicios. No hay un método que le permita unificar, ¿cierto? El método de resolución de estos tipos de ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Entonces lo que nos queda hacer, muchachos, es muchos ejercicios para que esos ejercicios le vayan desarrollando a uno la intuición de más o menos qué es lo que tiene que hacer, por dónde se debe meter, ¿cierto? Cómo atacar el problema. Entonces vamos a comenzar con los ejemplos, muchachos, en el presentador visual y vamos a ir mirando más o menos cuál es la estrategia a seguir, pero como les digo, esta estrategia no es única, eso depende de la habilidad de cada uno de ustedes, entonces hay que hacer muchos ejercicios para uno tener claro cómo atacar este tipo de problemas. Entonces vamos a comenzar con los ejemplos, vamos a comenzar con los ejercicios. Y supongamos que nos piden resolver las siguientes ecuaciones, que son las mismas que acabamos de anotar. Entonces vamos a empezar con esta. Vamos a empezar con e a la 2x menos 12 a la x más 1 igual a 0. Vamos a comenzar con esa ecuación. Esa ecuación es una ecuación exponencial que posiblemente tenga solución, ¿cierto? Esa ecuación exponencial posiblemente tiene solución. Es posible que la ecuación no lo tenga. Tenemos que tratar de trabajar entonces y mirar a ver qué está pasando.
Entonces, bueno, muchachos, lo primero que hay que hacer cuando uno tiene una ecuación de este estilo, ¿cierto? Es tratar de mirar si tiene alguna forma conocida. Y la pregunta es, ¿ustedes le notan a esta ecuación alguna forma conocida? Esa es la primera pregunta. Que tiene la forma AX al cuadrado más BX más C. AX al cuadrado más BX más C. Parece una cuadrática, ¿sí o no? Parece una ecuación cuadrática. ¿Por qué no es una ecuación cuadrática? Porque no es un polinomio. Por eso no es una ecuación cuadrática. Entonces, ojo. Acordate de las propiedades de potenciación. Las propiedades de potenciación te decían que si están multiplicando los exponentes, vos lo puedes escribir como esta potencia elevado al otro exponente. ¿Sí o no? Acordate de las propiedades de potenciación. Cuando tengo una potencia elevada a un exponente, multiplico los exponentes, entonces me queda esto que está acá. Entonces fíjate que este término yo lo puedo escribir así, y ahí me va a aparecer al cuadrado, menos 2, voy a dejar L a la X dentro de paréntesis, más 1, igual a 0. Observen, muchachos, que hasta ahí yo no puedo decir que es una ecuación cuadrática, porque yo no tengo un polinomio, ¿cierto? Profesor, ¿y entonces qué hago? ¿Qué hago para verlo como un polinomio? Sencillo, lo que está dentro del paréntesis, que a mí no me interesa por ahora quién va a ser, lo voy a llamar Y. Lo que está dentro del paréntesis lo voy a llamar Y. Mira, lo que está dentro del paréntesis lo llamo Y. Y cuando yo lo que está dentro del paréntesis lo llamo Y, entonces digo, hombre, lo que me quedó fue un polinomio cuadrático. Mira qué tan sencillo. Simplemente le cambié el nombre. O lo disfracé, ¿cierto? Esa E a la X la disfracé de Y. Y cuando yo la disfrazo de Y, fíjate lo que me quedó un polinomio cuadrático. Y este polinomio cuadrático, yo sí soy capaz de factorizarlo. ¿Quién me dice cómo se factoriza este polinomio cuadrático? Y menos 1 y Y menos 1. Dos paréntesis. Ajá, no necesariamente dos paréntesis. Si es Y menos 1 y es Y menos 1, entonces ¿qué cosa es? Y menos 1 al cuadrado. Un trinomio cuadrado perfecto. O sea que es Y menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces observen, muchachos, ¿cuándo esto es igual a 0? ¿Cuándo el cuadrado de un número es igual a 0? Hombre, cuando lo que está dentro es igual a 0. ¿Y cuándo lo que está dentro es igual a 0? Cuando Y es igual a 1. Voy a seguir por aquí al lado derecho. Sigamos aquí arriba. ¿Quién habíamos dicho que era Y? Y a la X. Entonces vuelvo y le quito el disfraz. Aquí está disfrazada, entonces le quito el disfraz. E a la X es igual a 1. Ahí le quité el disfraz. Pregunta: ¿cuál es el número al cual debo elevar el número E para que me dé 1? En otras palabras, ¿quién tiene que...? 0. X tiene que valer 0. Fíjese que el único número que hace que esto valga 1 es X igual a 0. ¿Por qué? Porque acuérdese que E a la 0 es igual a 1. Entonces aquí tienen, muchachos, X es igual a 0. X igual a 0 sería entonces la solución de esa ecuación exponencial, ¿cierto? Entonces usted puede decir, respuesta, la solución de E a la 2X menos 2E a la X más 1 igual a 0 es X igual a 0. Esa sería entonces la solución de esa ecuación exponencial. Profesor, ¿y cómo le doy la prueba? ¿Cierto? Que uno muchas veces se pregunta, ¿cómo le doy la prueba? ¿Reemplazo a X en dónde? ¿Reemplazo a X por 0 en dónde? En la ecuación. ¿Sí o no?
Entonces fíjense muchachos que si yo reemplazo a x por 0 en la ecuación, me queda esto. ¿Esto cuánto vale? E a la 0, e a la 2 por 0 es e a la 0, menos e a la 0 es 1, más 1. Entonces observe lo que me queda e a la 0 es 1, menos 2 por 1, 2, más 1. 1, menos 2, menos 1, más 1, 0. Ahí está. Entonces, ¿qué he hecho aquí al final? Al final lo que he hecho es comprobado que x igual a 0 es precisamente la solución de esta ecuación. Ahora, fíjese que la pregunta, uno se puede hacer otra pregunta. ¿Cuántas soluciones tiene esta ecuación? Fíjese que tiene dos. Tiene dos soluciones. ¿Por qué tiene dos? Porque acordate que este polinomio es de grado 2. Lo que pasa es que como el discriminante de este polinomio es 0, entonces las dos soluciones son la misma, ¿se acuerdan? Tiene dos raíces reales iguales. Si tiene dos raíces reales iguales, esta es la única solución. Entonces uno puede decir, tiene dos que son la misma o tiene una. Tiene una única solución, que es x igual a 0. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos formas es correcto hacerlo. Bueno, muchachos, ¿ya terminaron de copiar el ejemplo? ¿Sí? Ok, vamos a hacer el segundo ejemplo. Vamos a hacer el segundo ejemplo. Esto se va poniendo cada vez más difícil, que es la idea, por supuesto. La idea es que aprendamos a trabajar este tipo de ecuaciones. Entonces la segunda ecuación es esta, muchachos. 25 a la 2x igual a 5 elevado a la x al cuadrado menos 12. Hay que resolver esta ecuación. Acuérdese que en este tipo de ecuaciones usted no puede decir, profe, voy a despejar x, ¿cierto? Pues no lo puede decir de una manera como tan rápida como lo hacía anteriormente. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque estamos trabajando con funciones exponenciales. ¿De acuerdo? Entonces aquí, aunque uno está tratando de despejar x, no puede hacerlo como lo hacía antes, que era pasar a... Profe, menos 12, profe, en el exponente de... Menos 12. Bien. Entonces, muchachos, aunque estamos tratando de encontrar el valor de x, yo no puedo decir voy a despejar x, porque yo no tengo herramientas como en este caso, pues para pasar a multiplicar o para pasar a dividir al otro lado, porque la x está de exponente. Muy bien. Entonces, recuerden, muchachos, en el primer ejemplo que vimos era tratar de buscar una forma conocida. Y en este caso, la forma conocida de esta ecuación es una ecuación cuadrática. Véala acá, esta que está acá. ¿Cierto? Esa es la forma conocida de esta. Pero fíjese que en este ejemplo ya las cosas cambiaron. ¿Se ve alguna forma conocida acá? No se ve. ¿Y por qué no se ve? Por la sencilla razón que usted aquí no puede ver como una especie de ecuación cuadrática como lo vio ahorita, ¿cierto? Al menos no a primera vista, no lo puede ver. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es la recomendación, muchachos? En este tipo de ejercicios, pasar todo a la misma base. Pregunta: ¿a cuál base o con cuál base es más recomendable trabajar? De estas dos que tengo. Con 5. Siempre trabajar con las bases más chiquitas es lo más recomendable, ¿cierto? Entonces, en este caso, muchachos, ¿cómo puedo escribir el 25 en términos de 5? 5 a la 2. 5 a la 2. Muy bien, ahí está, 5 a la 2. Y según las propiedades de los exponentes, ¿qué es 5 a la 2 elevado a la 2x? 4x. 5 a la 4x. Entonces recuerden, muchachos, cuando tengo una potencia como esta elevada a la un exponente, se multiplican los exponentes, ¿cierto? Por eso estamos poniendo aquí abajo
5 a la 4x. Pregunta, ¿qué propiedad vieron con el profesor Wilmar la clase pasada que pueda utilizar en este paso, en el paso que sigue? P. A la X igual a la Y, entonces X igual a Y. Perfecto. Si a la X es igual a la Y, entonces fíjese muchachos, en este caso tenemos a la X o a la un exponente igual a, fíjese que es la misma base, elevado a otro exponente. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ambos exponentes son iguales. Esa propiedad se llama propiedad de inyectividad. Esa propiedad de la función exponencial que dice, esta propiedad que dice que si a la y o a la x es igual a la y, entonces x es igual a y, se llama propiedad de inyectividad. O se dice que la función exponencial es inyectiva o 1 a 1. Y esto se estudia pues en el curso de cálculo. Esto es porque la función a la x es inyectiva. Esta propiedad uno la estudia en el curso de cálculo. Es lo que se llama la propiedad de inyectividad de las funciones, en este caso exponenciales. Muy bien, esa es la propiedad que estamos usando, muchachos. Si a la x es igual a la y, fíjese que la igualdad la tenemos acá. Dale acá, a la x es igual a la y. Entonces los exponentes son iguales. ¿Y cuáles son los exponentes de estas dos expresiones? Del lado izquierdo es 4x y del lado derecho es x al cuadrado menos 12. Ahora sí me quedó una ecuación cuadrática. Fíjese y verá, me quedó una ecuación cuadrática. ¿Qué ecuación cuadrática me quedó? Me quedó 0 igual a x a la 12, este 4x lo resto a ambos lados, menos 12. Pregunta, ¿cómo factorizo el último polinomio? X Menos 6. 6 X más 2. Muy bien, correcto. ¿Por qué? Porque recuerde, dos números que multiplicados me den menos 12 es el menos 6 y el 2. Pero que sumados me den menos 4 es también el menos 6 y el 2, porque menos 6 más 2 pues me da menos 4. Ahí está. Perfecto. Muchachos, ¿qué podemos concluir de acá? Tenemos un producto igualado a 0. ¿Qué significa que un producto sea igual a 0? Significa que este término es igual a 0 o que este término es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces seguimos por acá. ¿Qué significa que este producto sea igual a 0? Significa que x menos 6 es igual a 0 o que x más 2 es igual a 0. ¿Y cuando x menos 6 es igual a 0? Entonces fíjese que ya puedo despejar a x. Cuando x valga 6 o cuando x más 2 es igual a 0, cuando x valga menos 2. Entonces ahí tenemos dos candidatos. Ahí tenemos dos candidatos para hacer entonces la solución de esta ecuación exponencial. ¿De acuerdo? Ahí tenemos dos candidatos. Primero vamos a comprobarlo. Empecemos con x igual a 6. Vamos a mirar. Si yo reemplazo al lado izquierdo a x por 6, obtengo esto. 25 a la 2 por 6. Debe ser igual. Y voy a reemplazar al lado derecho la x por 6. A 5 a la 6 a la 2 menos 12. Entonces aquí me va a quedar. Esto es 25 a la 12. 2 por 6 es 12. Y 6 a la 2 es 36 menos 12. Entonces me queda 25 a la 12 al lado izquierdo igual a 5 y 36 menos 12 es 24. Pero fíjense muchachos que recuerde que el 25 es lo mismo que 5 al cuadrado.
Por ejemplo, con el menos 2 sale. Señor, Con el menos 2 sale. con el menos 2 sale. ¿Cómo así que con el menos 2 sale? Con menos 2 queda elevado a 5 a la menos 8 y igual a 5 a la menos 8. Ah, sí, correcto. Está bien. Y con el 6 también sale. Con el 6 también sale. ¿De acuerdo? Fíjate que el 5 elevado a la 2 y elevado a la 2 se me da 5 a la 24, que es igual a 5 a la 24. Entonces obtuve una igualdad. Por lo tanto, x igual a 6 es solución. Y esto mismo que acabé de hacer con el 6 lo hago con el menos 2. ¿De acuerdo? Así como dijo el compañero. Entonces le va a quedar 25 a la menos 8 igual a 5 a la 16 menos 5 a la 16, perdón, 5 a la 4. ¿Cómo es con el menos 2? Sí, claro. Aquí nos queda 25 a la menos 4. Y aquí vamos a tener 5 a la menos 8. ¿De acuerdo? Que es exactamente lo mismo. Si x es igual a 2, a menos 2, perdón, entonces nos va a quedar 25 a la menos 4 igual a 5 a la 4 menos 12. O sea que esto es 5 a la 2 a la menos 4 igual a 5 a la menos 8. Y claro, lo del lado izquierdo es 5 a la menos 8 y lo del lado derecho también. Entonces ahí está. Ahí está, muchachos, la comprobación para x igual a 6 y la comprobación para x igual a menos 2. Respuesta. Ambas son x igual a 6 y x igual a menos 2 son soluciones de la ecuación exponencial. Ecuación 25 a la 2x igual a 5 a la x al cuadrado menos 12. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que llevamos dos ejemplos, muchachos. Llevamos dos ejemplos. En el primero, buscar una forma conocida. En este segundo ejemplo, tratar de pasar todo a la misma base y usar las propiedades que ya estudiamos con el profesor Wilmar. Las propiedades de las funciones exponenciales. Y vamos a mirar aquí de respuesta. X igual a 6 y x igual a menos 2 son soluciones ambas de la ecuación que nos están dando, 25 a la 2x igual a 5x al cuadrado menos 12, de esa ecuación exponencial. Entonces fíjense, muchachos, que en este caso, en estos ejercicios, ¿quién le da a uno la intuición? ¿Quién le da a uno el método? Se lo da a uno mismo cuando uno ha hecho muchos ejercicios. Uno ya más o menos sabe cómo trabajar este tipo de ecuaciones exponenciales, ¿cierto? A veces nosotros mismos, los profesores, tenemos que quedarnos 5 minutos o 10 minutos tratando de resolver una ecuación de estas porque bueno, requiere alguna propiedad especial, ¿cierto? Y uno no la tiene a veces a la mano. Entonces, como les digo, hay que hacer muchos ejercicios para uno como estudiante, pues coger el método, ¿cierto? Coger esa intuición que le permite a uno resolver este tipo de ecuaciones. Bueno, muchachos, acabamos. Seguimos con los ejemplos. Sigamos entonces con los ejemplos. Tercera ecuación, una ecuación logarítmica. Logaritmo de 2x menos logaritmo de x menos 1 igual a 0. Muchachos, recuerde, lo primero es preguntarse qué forma tiene la ecuación, ¿cierto? Esta ecuación es claramente una ecuación
Esa ecuación es claramente una ecuación logarítmica. Pregunta: ¿qué propiedad puedo usar en esta ecuación logarítmica? ¿Quién me dice? Profe, se puede utilizar la de poner a dividir, o sea... La de poner a dividir, ¿qué cosa? No, vea, logaritmo de 2x dividido logaritmo de x menos 1. Ajá, entonces ¿qué propiedad estás usando ahí? Ah, ¿Qué propiedad estás usando? La que dice que el logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. ¿Sí está claro? Sí, profe. Entonces vamos a usar esta propiedad, muchachos. Ahora recuerde que esto que está acá es el logaritmo de un cociente, igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Ojo que la gente confunde este tipo de propiedades y entonces le dicen a uno esto: profesor, el logaritmo de a menos b es igual al logaritmo de a sobre el logaritmo de b. Ojo que esto en ninguna parte aparece. Esto no es una propiedad. Y si usted pone esto en un examen, lo más probable es que le pongan 0, ¿cierto? Esto no es una propiedad. La propiedad es la propiedad de arriba. Esta. La igualdad de arriba es la propiedad. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado, muchachos. Este tipo de cosas se usan indiscriminadamente y uno no puede utilizar cosas que no sabe si son verdad o no. ¿De acuerdo? Uno no puede utilizar cosas que no sabe si son verdad o no. Entonces, en este caso, esto no es verdad en general. Y usted lo puede hacer con un ejercicio muy sencillo. Hágalo con un ejercicio muy sencillo. Por ejemplo, hágalo con el logaritmo de 2 menos 1. El logaritmo de 2 menos 1 es el logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Pero de otra parte, el logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 1 le daría una división por 0. Y esto no existe. ¿Está claro por qué esta propiedad entonces no se cumple, muchachos? ¿Está claro por qué esa propiedad no se cumple? Porque fíjese que he mostrado un contraejemplo. O sea, he cogido dos números para los cuales esa igualdad no se tiene. Entonces, ojo, que hay que tener mucho cuidado con eso. Y bien, entonces vamos a usar esa propiedad que me dijiste en esta ecuación. Entonces, la propiedad que me dijiste es: el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Entonces la resta de estos logaritmos la puedo escribir como el logaritmo de 2x sobre x menos 1 igual a 0. ¿De acuerdo? Vuelvo y repito: el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Ahí está. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me deshago de esa palabra log? Antes de continuar, muchachos, quiero asegurarme que todos entienden esto. ¿Qué significa esto? A a la y es igual a x. Significa que a a la y es igual a x. Recuerde, el logaritmo con base a de x es el exponente. Logaritmo con base a de x es el exponente al cual debo elevar la base a para que me dé el número x. Y si no aparece la base, entonces porque se llama, ¿cómo se llama este logaritmo? Cuando no aparece la base. Natural no. Base 10. Logaritmo común. ¿Cierto? Si la base no aparece, esto es lo que se llama el logaritmo común y es logaritmo en base 10. Es logaritmo en base 10 o con base 10. Y cuando la base es el número entonces lo escribimos así. Escribimos ln. Este es lo que llamamos el logaritmo natural. Bueno, esas
son cositas que ya vimos la clase pasada con el profesor Wilmar. Pregunta. Podemos aplicar la propiedad de A al logaritmo base A de n es igual a n. A al logaritmo Base A de A al logaritmo con base A de m es igual a m. eso. Esta la podemos usar. Sí, esa la podemos usar, es verdad. Pero podemos usar algo más sencillo. Es verdad que esa la podemos usar acá, pero aquí podemos usar algo más sencillo. La definición del logaritmo. ¿Cuál es la base de este logaritmo? 10. Base 10. ¿Y qué dijimos? ¿Qué significaba esto? A la 0 es igual a 2x sobre x menos 1. Significa que 10 a la 0 es igual a 2x sobre x menos 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo es el exponente al cual debo elevar la base, que es 10, para que me dé el número que está dentro de paréntesis. Vuelvo y repito, el logaritmo es el exponente al cual debo elevar la base para que me dé el numerito que está dentro de paréntesis. ¿Está claro? ¿Y qué es 10 a la 0? 1. ¿Y cómo despejo x? Multiplico ambos lados. Multiplico ambos lados por x menos 1. Y esta x, resto ambos lados x, me queda esto. ¿Y 2x menos x cuánto es? X. Fíjense eso qué tan sencillo, muchachos, pero si uno no entiende qué es un logaritmo, apague y vámonos. Así de sencillo. Eso es muy sencillo, pero si uno no sabe qué es un logaritmo, apague y vámonos. Pero trabajar con ecuaciones exponenciales y con ecuaciones logarítmicas es relativamente sencillo siempre uno y cuando conozca las definiciones de lo que es una función exponencial, las definiciones de lo que es una función logarítmica y todas las propiedades que esas funciones tienen, ¿cierto? O al menos las propiedades básicas de esas funciones. Si uno sabe eso, fíjese que se puede resolver de una manera muy sencilla. Vamos a darle la prueba, ¿cierto? Que nos gusta darle la prueba. A ver si esto sí funciona. ¿Qué pasa si la x vale menos 1? ¿Qué pasa si la x vale menos 1, muchachos? Si yo reemplazo la x por menos 1 acá, fíjese lo que voy a obtener. Logaritmo de 2 por menos 1 menos logaritmo de menos 1 menos 1. Y aquí ya me encontré con un problema. Tengo logaritmo de menos 2 menos logaritmo de menos 2. Fíjese que la persona desprevenida, la persona que no ha estudiado bien el tema, va a decir que esto le da 0. Porque aquí tiene logaritmo de menos 2 con logaritmo de menos 2. ¿Cierto? Ojo, esto está malo. Esto está malo. ¿Por qué está malo? ¿Quién me dice por qué eso está malo? ¿Por qué esa resta no me da 0? El uno es base y el otro es exponente propio. No, ambas son la misma expresión. Yo quiero que alguien me diga eso, ¿por qué no me da 0? Si alguien sabe. Y si no saben, ya mismo lo aclaramos. Porque el número al que tiene que llegar es negativo. El número al cual debo elevar la base 10 para que me dé menos 2 no existe.
Porque recuerde que todas las funciones exponenciales siempre son mayores que 0. Todas las funciones exponenciales siempre son mayores que 0. Entonces esto no existe. No existe el número real al cual yo puedo elevar el 10 para que me dé menos 2. Trate con miles, trate con millones y nunca lo va a encontrar. Nunca va a encontrar un número real que al elevar el 10 a ese número le dé menos 2. Entonces esto no existe, muchachos. Si esto no existe, esto tampoco existe. Y la resta de dos cosas que no existen, usted no sabe qué es. Entonces usted no puede decir que esto es 0. Conclusión. ¿Es x igual a menos 1 la solución de esa ecuación? No. Conclusión. ¿Esa ecuación tiene solución real? No. Entonces, conclusión, la ecuación no tiene solución real. Y a la gente se le dificulta mucho esto, porque la gente no está acostumbrada a que en un parcial, por ejemplo, le pongan una ecuación que no tiene solución, pero es así de sencillo. Esta ecuación no tiene solución. La gente no está acostumbrada a este tipo de cosas. Por ejemplo, en el parcial pasado, ese polinomio que teníamos allá, ¿cierto? Ese polinomio que nos habían dado, ese polinomio no tenía raíces racionales. O sea que uno en el parcial solamente podía hacer dos cosas. Lo único que podía hacer era buscar cuál era la naturaleza de las raíces según la regla de los signos de Descartes. Y lo otro era buscar el residuo. Eso era lo máximo que podíamos hacer con el polinomio que nos daban en el parcial. Y si usted buscaba raíces racionales de las posibilidades, en las posibilidades se iba a encontrar con que ninguna era raíz. Así de sencillo. Uno dice, este polinomio no tiene raíces racionales. Y si a mí me dan esta ecuación en un parcial, fíjese que como esto no existe, yo lo que digo es, esta ecuación no tiene solución, punto. Se acabó. Y también es válido que una ecuación no tenga solución, en los reales, obviamente. Bueno, ¿está claro este ejercicio? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Ya acabaron de copiar? Acabaron de copiar el ejercicio. Entonces recuerde, una ecuación puede tener solución o no, como un polinomio puede tener raíces reales o no, ¿cierto? Puede que todas las raíces del polinomio sean complejas, o puede que las raíces no sean racionales, y en ese caso uno no las puede buscar. Si el polinomio no tiene raíces racionales, pues ¿para qué ponerse a buscarlas? Eso ya existen otros métodos que se llaman métodos numéricos, que ustedes van a ver más adelante para encontrar raíces aproximadas de ese tipo de polinomios. Bueno. Sigamos entonces, muchachos, con los ejemplos. Sigamos con los ejemplos. Ejemplo 4. Este es otro tipo de ejercicios que me gusta, porque tiene un ingrediente adicional. La incógnita está dentro del logaritmo y también está en la base del logaritmo. Mírala ahí. Mira esta ecuación. Qué tan especial. Y aquí, ¿qué tengo que usar? Otra vez lo mismo de ahora. Saber qué significa el logaritmo. Si yo no sé qué significa el logaritmo con base A, pues entonces no puedo resolver esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces pregunta, muchachos, ¿qué significa esto? Que x menos 2 a la 2 es igual a Que exactamente. Recuerden, logaritmo es el exponente al cual debo elevar la base para que me dé lo que está dentro de paréntesis. Este logaritmo es el exponente al cual debo elevar la base para que me dé lo que está dentro de paréntesis. Eso es lo que significa eso que está ahí. Logaritmo con base de x menos 2 de 3x menos 2 igual a 2 es el exponente al cual debo elevar la base de x menos 2 para que me dé el número que está dentro de paréntesis.
Fíjese que si yo no sé qué es un logaritmo, hasta ahí llegué, ¿cierto? A mí me entregan esto y acá muero. Si a mí me entregan esto en un parcial y yo no sé qué es un logaritmo, aquí muero. Porque yo no puedo seguir. Yo no puedo despejar x de ninguna forma. Lo único que tengo que hacer es o usar la propiedad que nos dijo ahora el compañero, que decía que a la logaritmo con base a de x es igual a x, o a la logaritmo con base a de m es igual a m, o usar la definición. Y si uso la definición me queda más sencillo, ¿cierto? Me queda así. Entonces en este caso, muchachos, trato de resolver esta ecuación, que es una ecuación, va a ser una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque aquí puedo desarrollar el cuadrado. Desarrollando este cuadrado es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado igual a 3x menos 2. Entonces observe que puedo agrupar las partes literales x, agrupo las constantes e igualo a 0, y entonces ya tengo una ecuación cuadrática. X al cuadrado menos 7x más 6 igual a 0. Ahí tengo la ecuación cuadrática. Y otra vez lo mismo, ¿cierto? Dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den menos 7. ¿Cuáles son? 6 por 1. 6 por 1. Con signo más. Todos dos. Menos y menos. Ah, bueno. Entonces menos 6 y menos 1, no 6 y 1. ¿Sí o no? Menos 6 y menos 1 son los numeritos. Pero lo que pasa es que yo le estoy respondiendo a los dos números que son multiplicados y dan 7. Los dos números hacen, es que los dos números están acompañados del signo. Si tú le quitas el signo, no son los dos números. ¿Sí o no? Porque una cosa es el 6 y otra cosa, y otra cosa es el menos 6. Ajá. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿cuándo este producto es igual a 0? Cuando x menos 6 es igual a 0 o x menos 1 es igual a 0. Sigamos por aquí arriba. Cuando x menos 6 es igual a 0, cuando x es igual a 6, despejo, ¿cierto? ¿Y cuando x menos 1 es igual a 0? Cuando x es igual a 1. Ahí están los dos candidatos. Ojo, nuevamente tenemos que chequear con los dos, ¿cierto? Tenemos que darle la prueba, a ver si esas sí son las soluciones o no. Vamos a empezar con x igual a 6. Vamos a empezar con x igual a 6. Si reemplazo la x por 6, me va a quedar esto. Me va a quedar esto. O sea, me va a quedar logaritmo con base 4 de 3 por 6, 18. 3 por 6, 18 menos 2, 16. O sea que voy a tener logaritmo con base 4 de 16. Eso es lo que voy a tener. Muy bien, pregunta. ¿A qué exponente debo elevar el 4? Hola. La 2. Dime, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la duda? A la 2 es a la pregunta. ¿Cuál es la duda? Hola. Yo le estaba diciendo que le pregunte que tengo que elevar a 4 para que me dé 16 en 2. Ah, bueno, ok, claro. ¿A qué número debo elevar el 4 para que me dé 16? A la 2. Entonces, pregunta. ¿Es x igual a 6 solución de esa ecuación logarítmica? ¿Ustedes qué dicen? Que sí. Entonces, conclusión. X igual a 6 es solución de la ecuación que me están dando. Perfecto.
¿Qué pasará con x igual a 1? Si x es igual a 1, voy a obtener logaritmo con base 1 menos 2 de 3 por 1 menos 2. O sea que voy a obtener logaritmo con base menos 1 de 3 menos 2, 1. Pregunta, ¿cuánto vale lo último? ¿A cuánto debo elevar el menos 1 para que me dé 1? Cuadrado. A la 2, seguro. ¿Y si lo elevo a la 4? ¿Y si lo elevo a la 6? ¿Y si lo elevo a la 8? Todos los números pares. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que el 1 es solución. Con los números pares. Todos los números pares. O sea que todos los números pares son solución. Hay infinitas soluciones. Sí. Entonces tienen 0 en el parcial. Porque todavía no han leído, muchachos, la definición del logaritmo. Acuérdense que los logaritmos solo se definen cuando la base es mayor que 0. ¿Se acuerdan? Todos los logaritmos solamente se definen cuando la base es mayor que 0. Y en este caso la base es menos 1. Entonces, ¿qué decimos? Que esa expresión que estamos escribiendo allá existe. ¿Está definida? No está definida. Esta expresión no existe. Vuelvo y repito, ¿por qué no existe? Porque los logaritmos siempre tienen que tener base positiva. X igual a 1 no es solución. De la ecuación que me están dando. X igual a 1 no es solución. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, muchachos. Logaritmos de números negativos no existen. Y logaritmos con bases negativas tampoco existen. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? A ver, cuéntenos el chiste a todos, pues. Para que nos riamos todos. No lo quiere contar, bueno. Muchachos, ¿alguna duda con el ejercicio? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces pasamos a otros... Por acá hay una pregunta. Sí, dígame. Porque cuando está haciendo la prueba no colocó logaritmo de igual a 2, no colocó logaritmo de x de 1 menos 2 por 3 por 1 menos 2 igual a 2 y no igual a logaritmo de menos 1 a la 1. Acá en este paso. Porque es que tengo 3 por 1, 3, menos 2 te da 1. Estoy reemplazando este producto y esta resta por este 1. No sé si esa es tu duda o cuál será. Pues aquí estoy escribiendo el logaritmo de este producto menos 2. O sea, el logaritmo de 1. No sé Profe, si... profe, Sí, ¿no puede hacer un ejercicio con dos incógnitas? claro. Para allá vamos. Vamos para el sistema de ecuaciones. Vamos para los sistemas de ecuaciones, muchachos. Entonces, ¿qué es un sistema de ecuaciones exponenciales y logarítmicas?
es un sistema en el que hay ecuaciones exponenciales o ecuaciones logarítmicas. Vuelvo y repito, ¿qué es un sistema de ecuaciones exponenciales y logarítmicas? Es un sistema en el que hay ecuaciones exponenciales o ecuaciones logarítmicas. A esos sistemas se le llaman sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Así como sabemos resolver sistemas con funciones polinómicas, ¿cierto? Con ecuaciones polinómicas, entonces vamos a aprender ahorita a resolver sistemas que tienen ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Entonces vamos a comenzar, muchachos, con los ejercicios. Estos ejercicios sí son de un nivel un poquito más alto. Entonces vamos a comenzar con este. Este es un sistema. Resuelva. Obviamente, sí existe, ¿cierto? La solución. Resuelva el sistema. Si a mí me están diciendo resuelva el sistema, es porque lo más probable es que sí tenga solución. Si no, me dirían determine si este sistema tiene solución o no. Si me están pidiendo resuelva, es porque tiene. Se puede resolver. Este es mi sistema. Esta es la primera ecuación y la segunda ecuación es esta. Logaritmo de raíz de x por y igual a 1 más logaritmo de 2. Ahí está. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, como me lo pediste. Una ecuación que tiene una ecuación con dos incógnitas ya sabemos que no se puede resolver o tiene infinitas soluciones. Pero en este caso tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Este sí tiene solución y vamos a mirar cómo se puede resolver. ¿De acuerdo? Entonces es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Profe, ¿es 512 o 5 a la 12? 512. 512. Supongamos que nos piden resolver este sistema. ¿Sí o no? Otra vez, muchachos, malas noticias. Para resolver este tipo de cosas no hay métodos. Lo que hay es mucha práctica, lo que hay es mucho trabajo, muchos ejercicios por delante para uno aprender a resolver este tipo de cosas. Bueno, ojo pues, vamos a comenzar. Lo primero, muchachos, lo primero que hay que hacer es, cuando usted vea siempre en una ecuación o en un sistema números grandes, trate de expresarlos como potencias, ¿cierto? Entonces usted va a tener que empezar a descomponer este numerito. Y entonces, ¿qué le va a hacer a este numerito? Le va a sacar mitad. La mitad de 512 es 256. Muy bien. Y luego le saca mitad 256. ¿Qué es ciento qué? 28. Y luego le saca mitad 128. ¿Qué es? Pero sin calculadora, no jodas. 64. Y luego le saca mitad 64. ¿Qué es? 32. Ah, bueno. 16, 8, 4. Muy bien. Profe, la ecuación 1 no se puede escribir así. Logaritmo en base 2 de 5 elevado a la 12 igual a raíz de x más raíz de y. Pero no tenemos 5 elevado a la 12, tenemos 512. Perdón, es que la escribí mal, pero más o menos, o sea, como que si se puede escribir como, vuélvemela a dictar. Yo la escribo por acá. Logaritmo en base 2 de 512 igual a raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de y. Claro que sí. Ya, la primera ecuación. Claro que sí, así la puedes escribir. Muy bien. Entonces vamos para allá, muchachos. 512 lo escribimos como 2 elevado a 9. 512 lo escribimos como 2 elevado a la 9. Muy bien. Entonces vamos a comenzar.
Fíjese que ya uno va viendo cositas para hacer. La primera es, ese 512 a mí no me gusta. Lo voy a expresar como 2 a la 9. ¿Por qué sé yo que es 2 a la 9? Porque ya le saqué mitad, luego saqué mitad, luego saqué mitad, luego saqué mitad, luego saqué mitad y así sucesivamente. Y llegué a que el número de 2 que me queda al descomponerlo son 9, ¿sí o no? ¿Está bien? Nos queda así. Y la segunda ecuación, por ahora la voy a dejar quietecita. No la voy a tocar, la voy a dejar así. Segunda ecuación no la voy a tocar, la voy a dejar quietecita. Por ahora. Muy bien. Pregunta, muchachos. Pregunta. Fíjese que lo que me dijo el compañero es cierto. La primera se puede escribir así, con logaritmos. Pero, fíjese que yo no tengo que usar logaritmos en la primera. Puedo usar la propiedad que me dijiste ahora. Que si a la x es igual a la y, si a la x es igual a la y, entonces x es igual a y. ¿Cómo más puedo escribir esta ecuación? Hola. Raíz de x más raíz de y es igual a 9. Raíz de x más raíz de y igual a 9. ¿De acuerdo? Si a la x es igual a la y, entonces x es igual a y. O si a la n es igual a la m, entonces m es igual a n. ¿Está claro, muchachos? ¿Está ahí? Muy bien. Para la parte de abajo, para esta, uno puede hacer varias cosas, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, despejar el logaritmo de 2, pero fíjese que eso como que no tiene mucho sentido. Entonces lo que es bueno cuando uno tiene logaritmos separados es tratar de meterlos en uno solo. ¿Y cómo trato de meter estos dos en uno solo? Pues este logaritmo de 2 lo paso a restar al otro lado y me va a quedar algo como así. Fíjese, pasé este logaritmo de 2 a restar al otro lado. Entonces me queda mi sistema así, de esta forma. Así me va a quedar mi sistema. Sigamos por acá. La primera ecuación la voy a dejar quietecita. Por ahora, la voy a dejar así. Y voy a seguir trabajando con la segunda. Entonces fíjense, muchachos, ¿qué es logaritmo de A menos logaritmo de B? Ahorita dijimos esa propiedad. Exactamente, lo que me mostraste con las manos. El logaritmo de A sobre B. Y esto es igual a 1. Entonces fíjense, muchachos, que estos logaritmos ya los metí en uno solo. Y soy capaz de hacer desaparecer ese logaritmo utilizando la definición. Entonces otra vez, muchachos, esto es una repetición, pues, una repetición bastante fuerte. Fíjese, ¿qué es el logaritmo? ¿Qué es el logaritmo con base A de un número? Es el exponente al cual debo elevar la base. Pregunta, ¿cuál es la base de este logaritmo? 10. Es el exponente al cual debo elevar la base, que es 10, para que me dé el numerito que está dentro. Entonces fíjese cómo me cambió mi sistema. Mi sistema me quedó raíz de x más raíz de y igual a 9. Es la primera ecuación. Y la segunda ecuación, paso este 2 a multiplicar, me queda 20. 10 por 2, 20, igual a raíz de x por y. Pero recuerde, muchachos, que raíz de x por y es lo mismo que raíz de x por raíz de y. También lo puedo escribir así.
Entonces mi sistema original lo cambia a este. ¿En cuántos pasos? En 4 pasos. Mi sistema original, que era este que me estaban dando, lo cambia a este. Y fíjese que este ya no tiene ni ecuaciones exponenciales ni ecuaciones logarítmicas. Este yo creo que ya todos somos capaces de resolverlo. Creo. Trate de resolver ese sistema, muchachos, en 2 minutos. Y me dice la solución. Y si no es capaz de resolver ese sistema, ojo. Alerta naranja. Queda minuto y medio. Se nos acabó el tiempo. Entonces tengo que resolver este sistema, muchachos. Tengo que resolver el sistema. Raíz de x más raíz de y igual a 9. Esta es mi ecuación 1. Y raíz de x por raíz de y igual a 20. Esta es mi ecuación 2. Tengo que resolver esta. Fíjese que de la ecuación 1 yo puedo despejar a raíz de y, por ejemplo. Raíz de y es 9 menos raíz de x. Y la reemplazo en la 2. Si la reemplazo en la 2, obtengo raíz de x por raíz de y, que es 9 menos raíz de x, es igual a 20. Entonces fíjese, estoy reemplazando a raíz de y por 9 menos raíz de x, acá, en la ecuación 2. Raíz de y por 9 menos raíz de x. Ahora aplico distributiva. Me queda 9 raíz de x menos raíz de x por raíz de x es x, igual a 20. Dejo lo que tiene radical solito, acá. Y la x la paso a sumar al otro lado. Ahora, para poder encontrar la solución de esta, tengo que elevar al cuadrado a ambos lados, para poder quitar el radical. Si elevo al cuadrado a ambos lados, me queda 81x igual a 20 más x al cuadrado. Y sigo. Esto es 81x igual al primero al cuadrado
más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Paso 81 a x a restar. Entonces me queda, paso el 81 a x a restar, me queda x al cuadrado, 40 menos 81 es menos 41, más 400. Me quedó esta ecuación cuadrática. Y si yo no soy capaz de factorizar ese polinomio, entonces utilizo la fórmula del estudiante, la fórmula cuadrática, ¿cierto? Que dice menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a, que vale 1, por c, que vale 400, sobre 2 por a. Y muchachos, 4 por 4 es 1600 y 41 al cuadrado es 1681. ¿Sabe? Nos queda 41 más o menos raíz cuadrada de 81 sobre 2. O sea que es 41 más o menos 9 sobre 2. O sea que ahí están las dos posibles soluciones. La primera es 41 más 9, 50 sobre 2, 25. Y la segunda es 41 menos 9, 32 sobre 2, 16. Ahí están las dos posibles soluciones. 25 y 16 por medio de la fórmula cuadrática, ¿cierto? Que es un tema pues ya muy viejo, ese de encontrar soluciones de ecuaciones cuadráticas. Entonces tengo dos posibles valores para x, muchachos. ¿Cuáles son los dos posibles valores para y? ¿Cierto? Entonces reemplazo cada uno de ellos acá. Fíjense la ecuacioncita, yo ya había despejado y. Como ya había despejado y y tengo dos valores para x, voy a tener dos posibles valores para y, ¿cierto? Entonces pongámoslos, escribámoslos por acá. Escribámoslos por acá. Si x es igual a 25, entonces raíz de y es igual a 9 menos raíz de 25. Esto es igual a 9 menos 5, o sea 4. Y de acá concluyo entonces que raíz de y es igual a 4, por lo tanto y tiene que valer más o menos 16. Tiene que valer 16 positivo, porque el menos 16 pues no tiene raíz, ¿cierto? Queda así. Y por último, si x es igual a 16, entonces raíz de y es 9 menos raíz de 16, o sea 9 menos 4, o sea 5. O sea, si raíz de y es 5, entonces es porque y vale 25. Ahí están los dos valores para y. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de ese sistema? Las posibles soluciones, ¿cierto? Todavía no las hemos comprobado. Las posibles soluciones, porque todavía no las hemos comprobado, son x igual a 25 y x, aquí está, x igual a 25 y y igual a 16. Y y igual a 16. O x igual a 16, y igual a 25. Ahí están. Esas son las posibles soluciones del sistema. De acuerdo. Entonces vamos a comprobarlo solamente con una parejita, porque con la otra se hace de la misma manera, muchachos.
Comprobemos con esta parejita. Entonces empecemos en la primera ecuación. La primera ecuación era 2 raíz de x más raíz de y. Vamos a ver si esto sí nos da 512. ¿Cuánto es raíz de 25? Es 5. ¿Cuánto es raíz de 16? Es 4. O sea, esto es 2 a la 9. Y claro, 2 a la 9 es 512. Ahí está la comprobación en la primera ecuación. Satisface la primera ecuación. Esa parejita satisface la segunda ecuación. Vamos a ver. Logaritmo de raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de 16 es el logaritmo de 5 por 4. Logaritmo de 5 por 4 es el logaritmo de 9. ¿Sí está bien? Ah, bueno, pero mejor aún. Fíjense, muchachos, que yo aquí puedo usar otra propiedad. Logaritmo de 5 por 4 es lo mismo que tener el logaritmo de 5 más el logaritmo de 4. Entonces aquí voy a tener logaritmo de 5 más el logaritmo de 4. El logaritmo de 4 es el logaritmo de 2 a la 2, ¿cierto? Así, lo puedo escribir. Y recuerden, muchachos, que yo puedo bajar los exponentes de los argumentos. O sea que yo puedo escribir esto así. ¿Sí está bien? ¿Sí está bien hasta ahí? Pregunta. ¿Cuánto es el logaritmo de 5? Desde que yo el logaritmo de 5 yo no lo conozco, ¿cierto? Entonces yo aquí en este paso lo único que tengo que hacer es usar calculadora para poder encontrar el logaritmo de 5, ¿cierto? En este paso tengo que usar la calculadora para encontrar el logaritmo de 5, porque yo no lo puedo encontrar tan fácil. Yo no sé ¿a cuánto debo elevar el número 10 para que me dé 5? Eso no lo sé. Necesito la calculadora. ¿Alguien tiene la calculadora? ¿Hizo cuánto vale el logaritmo de 5? Diga. ¿Cuánto vale el logaritmo de 5? 0.69897000. 0.69, dejémoslo con 2 cifras decimales. Más 2 veces el logaritmo de 2. ¿Cuánto te da el logaritmo de 2? Pero ojo que este es el logaritmo con base 10, ¿cierto? Así aparece la tecla en la calculadora. Dime. 1.30. 1.30. Bueno. Entonces fíjense, muchachos. Ay, espere, profe, espere. A otros compañeros le dio 0.30. ¿Cómo así que a otros compañeros? Profe, es que de pronto la calculadora mía está... De pronto la calculadora mía está manejada por alguien que no la sabe manejar, ¿ok? Ay, usted sí. Usted no tiene remedio. Hay que aprender a manejar la calculadora. Pero no le estoy diciendo a usted, sino de pronto a los compañeros. El logaritmo de 2 es 0.30. Sí. Ah, entonces ahora sí te estoy diciendo a ti. Bueno, pues, con ese manejo de la calculadora, muchachos. Y por el otro lado tenemos que calcular 1
Esto debe ser igual a 1 más el logaritmo de 2. El logaritmo de 2 es 0.30. O sea que esto debe ser 1.30. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, vamos a ver. Esto es 0.69 más... ¿Cuánto es 2 por punto 30? Punto 60. Y punto 69 más punto 60 nos da 1.29. Fíjense que las respuestas por ambos lados son aproximadamente iguales. Entonces tenemos una igualdad, ¿cierto? Entonces ya después de haber hecho la comprobación con x igual a 25 y y igual a 4. Hay que decir que la compañera lo que pasa es que le está dando la solución completa. Ah, que sí sabe. Muy bien. Luego, o sea que el problema es del lenguaje. Peor. Porque cuando uno no se sabe expresar es peor que no saber manejar una calculadora, ¿o no, compañera? ¿Qué concluimos, muchachos? Que x igual a 25 y y igual a 16 es una parejita que es solución del sistema. Ahí está. Hemos comprobado en la primera ecuación en la parte de arriba y hemos comprobado en la segunda ecuación en la parte de abajo. Entonces esta es la forma como se pueden resolver este tipo de sistemas. ¿De acuerdo? Antes de terminar, muchachos, antes de irnos, les quiero mostrar un sistema que es posiblemente los más difíciles y les voy a mostrar por qué. Es posiblemente los más difíciles y ya les voy a mostrar por qué. Bueno, vuelvo y repito, pues en este caso, muchachos, recuerde que uno no tiene una receta como para resolver este tipo de sistemas. Uno lo único que tiene es la habilidad y las propiedades para poder pasar de un sistema como estos, que es un sistema exponencial, de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, a uno de estos, que es un sistema más sencillo que nosotros sabemos trabajar, que ya es un sistema que contiene bien sea o funciones polinómicas o funciones radicales, como en este caso. Bueno, les quiero mostrar otro sistema que es bien difícil, sobre todo cuando uno está empezando, ¿cierto? Cuando uno está empezando a resolver este tipo de sistemas. Es este. Logaritmo con base 2 de x más y menos logaritmo con base 3 de x menos y igual a 1. Y la otra ecuación, x cuadrado menos y cuadrado igual a 2. Fíjense que este tipo de sistema ya tiene un ingrediente adicional, muchachos, y es que la base de los logaritmos son distintas. La base de este logaritmo es base 2 y la base de este logaritmo es base 3. La base de los logaritmos son distintas y ese ingrediente adicional hace que mucha gente le dé dificultad a este tipo de sistemas. Mucha gente, es la mayoría. La mayoría de personas les da dificultad a este tipo de sistemas. ¿Por qué? Básicamente por dos cosas. Una, porque no se han hecho los ejercicios suficientes. Y dos, porque el tema o la propiedad que uno requiere acá para trabajar es lo que llamamos el teorema de cambio de base. ¿Cómo cambiamos de base? ¿Cierto? Necesitamos cambiarnos de base. Entonces fíjense, muchachos, la primera ecuación la voy a empezar a transformar. Recuerde, por lo general uno se pasa a las bases más chiquitas. Entonces voy a pasar la base 3 a base 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo me paso de base 3 a base 2, muchachos? Logaritmo con base 3 de x menos y es
logaritmo con base 2 de x menos y sobre logaritmo con base 2 de 3. Lo que llamamos el teorema de cambio de base. Logaritmo con base 2 de x menos y sobre logaritmo con base 2 de 3. Eso es lo que llamamos el teorema de cambio de base. Igual a 1. Esta es la primera ecuación. Y la segunda la dejo quietecita. En la segunda no hay nada que hacer todavía. Con la segunda ecuación no hay nada que hacer aún. ¿Está claro, muchachos? Entonces aquí estoy usando lo que se llama el teorema de cambio de base. Me cambié de la base 3 a la base 2 y lo trabajo así. ¿Hasta ahí está claro? Lo único que hice fue cambiar de base. Bueno, ¿qué sigue ahorita, muchachos? ¿Qué sigue ahorita? Sigue seguir trabajando con esa ecuación. Entonces fíjese, voy a hacer la resta. ¿Cuál es la resta que voy a hacer? Logaritmo con base 2 de 3, lo voy a dejar en el denominador. Y voy a hacer la resta de logaritmo con base 2 de x más y menos logaritmo con base 2 de x menos y. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar logaritmo con base 2 de 3 por logaritmo con base 2 de x más y menos el logaritmo con base 2 de x menos y igual a 1. Entonces esta sigue siendo la ecuación 1, esta sigue siendo la ecuación 1 y la ecuación 2 sigue siendo esta. Fíjense, muchachos, que en la ecuación 2, a la ecuación 2 yo le puedo hacer algo, ¿cierto? Y es que esto que está acá es una diferencia de cuadrados. Como esto es una diferencia de cuadrados, yo la puedo escribir como x menos y por x más y igual a 2. Esa es la segunda ecuación. La puedo escribir como una diferencia de cuadrados. Sigamos por aquí abajo. ¿Cómo más puedo escribir la primera ecuación? ¿De qué otra manera puedo escribir la primera ecuación? Entonces fíjense, muchachos, que lo que puedo hacer es pasar este logaritmo con base 2 de 3 a multiplicar el 1. Entonces me queda logaritmo con base 2 de 3 por logaritmo con base 2 de x más y menos el logaritmo con base 2 de x menos y igual al logaritmo con base 2 de 3. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación 1. Y la ecuación 2, x menos y por x más y igual a 2. ¿Listo? Hasta ahí está bien. Ok, otra cosa que puedo hacer acá, muchachos, es, fíjense que yo puedo sacar logaritmo con base 2. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Las hemos estado transformando. Fíjense que yo puedo sacar logaritmo con base 2 en ambos lados de la ecuación 2.
Si yo saco logaritmo con base 2 en ambos lados de la ecuación 2, voy a tener logaritmo de este producto. Y el logaritmo de este producto es logaritmo de uno más el logaritmo del otro. ¿De acuerdo? Entonces, observen esto. Bueno, en la primera, ¿qué puedo hacer? En la primera yo podría hacer varias cosas. Una de esas cosas es, por ejemplo, despejar el logaritmo con base 2 de x menos y. Fíjense que yo puedo despejar este. ¿Cómo lo puedo despejar? Lo puedo pasar a sumar al otro lado y este logaritmo con base 2 de 3 pasarlo a restar al otro lado. O sea, me va a quedar algo como así. Me va a quedar logaritmo con base 2 de 3 de logaritmo con base 2 de x más y menos logaritmo con base 2 de 3 igual a este que pasé a sumar al otro lado. Esta es la ecuación 1. Y en la ecuación 2, ojo, voy a tomar logaritmos a ambos lados. Si tomo logaritmos a ambos lados me queda logaritmo de este producto. Pero acuérdense, muchachos, que el logaritmo de un producto es el logaritmo de uno más el logaritmo del otro. Pregunta: ¿cuánto es el logaritmo con base 2 de 2? Recuerden que estamos trabajando con base 2. ¿Cuánto es el logaritmo con base 2 de 2? ¿A cuánto debo elevar el 2 para que me dé 2? A 1. Entonces fíjense ya cómo hemos transformado nuestro sistema. Mucho más trabajable. ¿Por qué más trabajable? Por lo siguiente. Fíjense que yo en la primera podía sacar factor común. Logaritmo con base 2 de 3. ¿Que multiplica a quién? Que multiplica al logaritmo con base 2 de x más y menos 1. Ahí podría sacar factor común. Y esto es igual al logaritmo con base 2 de x menos y. Esta es la ecuación 1. Entonces fíjense, muchachos, en otras palabras, yo ya he despejado el logaritmo con base 2 de x menos y. Y si ya tengo despejado el logaritmo con base 2 de x menos y, lo puedo reemplazar acá. Lo puedo reemplazar en la segunda, ¿sí o no? Lo puedo reemplazar en la segunda ecuación. Entonces la segunda ecuación, pues yo la voy a dejar así quietecita. Voy a dejarla como logaritmo con base 2 de x menos y más logaritmo con base 2 de x más y igual a 1. Entonces vuelvo y repito, muchachos, en la primera ya despejé el logaritmo con base 2 de x menos y la puedo reemplazar en la segunda, ¿cierto? Entonces reemplazo logaritmo con base 2 de x menos y en la segunda. Si reemplazo logaritmo con base 2 de x menos y en la segunda, va a obtener entonces logaritmo con base 2 de 3 por el logaritmo de x más y menos el logaritmo con base 2 de 3 más el logaritmo con base 2 de x más y igual a 1. Fíjense, muchachos, esto que está acá, eso que está ahí es el logaritmo con base 2 de x menos y. Toda esa expresión
Toda esa expresión es logaritmo con base 2 de x menos y. Lo estoy reemplazando en la segunda y obtengo esto. Y fíjese que cuando obtengo esto... Hola. Es que me perdí en el menos 1, donde está el logaritmo base 2 de 3 de la primera ecuación. De la primera ecuación, donde tiene el dedo flojo. Índice. Donde tengo esto. No me hagan caso. No me haga caso que yo molesto mucho, muchachos. Vea. En esta parte lo que hicimos fue sacar factor común, ¿cierto? Sacamos factor común, que era logaritmo, pero no había necesidad. Fíjate que no había necesidad. En realidad podemos dejar esta. Podemos dejar esta que tenemos acá. Está claro hasta aquí que yo ya tenía despejado logaritmo con base 2 de x menos y, ¿o no? ¿Sí está claro eso? Bueno, entonces fíjate que lo que hice fue reemplazar esto acá. Y cuando reemplazo esto acá, fíjate lo que tengo que escribir. Tengo que escribir logaritmo con base 2 de 3 por logaritmo con base 2 de x más y menos logaritmo con base 2 de x, eso es logaritmo con base 2 de x menos y, más logaritmo con base 2 de x más y, es este, igual a 1, es este. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, y acá, muchachos, acá ¿qué puedo hacer? Fíjense que yo puedo sumar estas dos que son expresiones comunes, ¿cierto? Tienen un factor común, las puedo sumar. Entonces fíjense que yo sumando esas dos, agrupándolas, me queda logaritmo con base 2 de x más y, que multiplica a logaritmo con base 2 de 3 más 1, igual, este lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces me queda logaritmo con base 2 de 3 más este 1, más este. Y observe que si esto lo paso a dividir, muchachos, voy a obtener esto. Y aquí aplico otra vez la definición. ¿Qué es el logaritmo con base 2 de x más y? Es el exponente al cual debo elevar la base para que me dé el número. Vuelvo y repito desde acá arriba. Sumo estos dos que tienen un factor común. Agrupé estos dos. Los agrupé, acá están. Factor común, logaritmo con base 2 de x más y, que multiplica aquí a logaritmo con base 2 de 3, aquí a 1. Este logaritmo con base 2 de 3 lo pasé a sumar al otro lado. Este lo pasé a dividir, pero esta expresión sobre esta me da 1. Y acá me fijo otra vez en la definición del logaritmo. Logaritmo con base 2 de x más y es el exponente, que es 1, al cual debo elevar la base 2, y 2 a la 1 es 2, para que me dé el numerito de x más y. Entonces obtuve esa ecuación. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hasta ahí está claro? Pregunta: si x más 2, si x más y vale 2, entonces ¿cómo encuentro x menos y? Fácil. Acordate lo que dijimos ahora. Ahorita dijimos que el logaritmo con base 2 de x menos y es logaritmo con base 2 de esto menos logaritmo con base 2 de esto, ¿cierto? Ahorita dijimos eso. Entonces observa, habíamos dicho
Habíamos dicho, logaritmo con base 2 de x menos y es logaritmo con base 2 de 3 por logaritmo con base 2 de ¿cuánto? ¿Qué es x más y? ¿Cuánto vale x más y? 2. Entonces logaritmo con base 2 de 2 menos logaritmo con base 2 de 3. Me queda así. Pero observen una cosa, muchachos. Logaritmo con base 2 de 2 es ¿cuánto? 1. El exponente al cual debo elevar el 2 para que me dé 2 es 1. Entonces me quedó logaritmo con base 2 de 3 menos logaritmo con base 2 de 3. Esto es 0. Y otra vez la definición del logaritmo, muchachos. Otra vez la definición aquí del logaritmo. Logaritmo con base 2 de x menos y es el exponente al cual debo elevar el 2 para que me dé x menos y. Ahí está mi nuevo sistema. X más 2 igual a y. X más y, igual a 2. X menos y igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era la dificultad de este ejercicio, muchachos? Cambiarnos de base. Esa era la dificultad. Y este sistema, el que no lo sepa resolver, empaque y vámonos. Listo. ¿Quién me dice cuánto vale x? Así, a ojo, sin necesidad de hacer mayor cosa. 3 medios. 3 medios. ¿Y cuánto vale y? Medio. Entonces, una forma de resolver este sistema facilito es sumando las dos ecuaciones. Nos queda 2x vale 3, o sea, x vale 3 medios. Y si x vale 3 medios, usted despeja y vale 2 menos x, o sea que y vale 2 menos 3 medios. Otra vez le da 3 medios. Perdón, le da un medio, ¿cierto? Un medio. Profe, menos un medio, ¿no? No, porque el 3 medios es menor que 2. 3 medios es 1.5. No te puede dar negativo. De acuerdo, muchachos. Nos vemos. Feliz fin de semana. Gracias por la atención. Gracias a usted. Hasta luego. Paula está enojada porque me la gozo. Nada. Ah, bueno, se vaya a enojar. No, profe, que ya acostumbrado. Yo todo lo que digo es por molestar, no me pare bolas. Pero yo le digo, pero ella no me cree. Le pasé a jugar con Wilma. Es para que la clase se vuelva más alegre, ya que yo no lo soy. Ya que yo no soy capaz de hacerlos reír, es hacerlos reír aquí a costillas de los otros estudiantes. Usted tiene que venir. Que si yo tengo que ir. ¿A dónde? ¿A dónde tengo que ir? Puerto del Río. Si tengo que ir, ¿por qué? ¿Me van a invitar a qué? Regresa a venir para cálculo, profe. Sí, claro, por ahí vamos a estar. Vamos a estar en Puerto de Río y en Caucasia. Listo, pues, profe. Muy bien. Hasta luego. Profe, ¿usted le toca Caucasia o Puerto de Río?
Yo voy a viajar a Caucasia, a álgebra y trigonometría, y a Puerto Berrío en cálculo. Profe, trae pan de queso. Hombre, pues si el avión para en Santa Rosa, yo le llevo.